El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán el esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Qué textos más hermosos, hijos. Qué textos más significativos para nuestra vida, para nuestro caminar hacia el encuentro con el Señor Jesús. Qué hermosura, hijos. Les pido de todo corazón, no se vayan a quedar sola y exclusivamente con lo que yo les pueda decir y lo que el Espíritu Santo quiera que les exprese. Pidamos también el Espíritu Santo durante el día. Volvamos a releer los textos bíblicos. Son muy hermosos, hijos, para que nos demos cuenta de todo lo que vale estar unidos a Cristo. La lectura del primer libro de Samuel nos venía narrando la semana pasada todo el proceso del pueblo, queridos hijos, todo el proceso del pueblo que se olvida del Señor, que luego ya no lo quiere, que luego pide un rey diferente a él, que ha sido el rey del pueblo, que fue el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Después el rey, después el profeta habla con el pueblo, le insiste al pueblo que no haga, que no tenga ese comportamiento con el Señor. Luego Samuel va y habla con el Señor y el Señor le dice: hágale, mi hijo, vaya y cumpla lo que ese pueblo quiere, escójales un rey, pero dígales que ese rey les va a dar duro, lo que yo no hice lo va a hacer él. Y en efecto así fue. Hoy, queridos hermanos, estamos en el texto bíblico donde el Señor, que le había señalado a Samuel cuál iba a ser el rey para el pueblo, hoy le rechaza la bendición a Saúl. Saúl es el rey, pero hoy le rechaza la bendición. Hijos, hay que tener en cuenta muy especialmente esta situación, porque es que se ha ido tejiendo una corriente en la sociedad y ha infiltrado a la iglesia, donde siempre
se nos ha dicho que Dios es misericordioso, Dios es supremamente misericordioso. Ojo, hijos, yo les he dicho que la estrategia del enemigo es decirnos verdades con mentiras y mentiras con verdades. Es verdad que el Señor Dios es supremamente misericordioso. Eso es indiscutible, no tiene discusión. Es el único misericordioso, nosotros no. Él es el único misericordioso. Pero ¿para qué vamos a decir que porque Él es infinitamente misericordioso, nosotros podemos hacer y deshacer? Ahí la cosa no va por ese lado. Hoy lo vemos en este texto bíblico, que el Señor reprende, que el Señor Dios se enoja por el comportamiento del ser humano. Y los abuelos lo decían. Yo lo único a lo que le tengo miedo es a una ira de Dios. Y cuando habían tempestades y veía unos rayos por un lado y por el otro, se ponían de rodillas y hacían la oración: aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Una hermosura, hijos, una hermosura, una hermosura. Ellos sabían que Dios es un Dios supremamente justo. No habían estudiado teología, no habían estudiado filosofía, no habían hecho cursos bíblicos, no habían hecho absolutamente nada. Pero la ciencia infusa que Dios le regala al ser humano, hombre o mujer, que se pone en sus manos, es mucho más grande que leerse todos los libros de teología y de filosofía. No digo que el estudio no sirva, maravilloso, hermoso, espectacular, se aprende, se conoce a la iglesia, pero ellos no necesitaban eso. Lo único que tenían en su corazón era santo temor de Dios, santo temor de Dios. Entonces, hijos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas veces nosotros nos cansamos de ofender a Dios y de pecar y de persistir en el maldito pecado. Nos cansamos de ofender a Dios. Cuando Dios nos separa la bendición, nos retira la bendición, lloramos, nos lamentamos o nos enloquecemos, como va a ser Saúl, un rey miedoso, y ahora sin la bendición de Dios se va a volver, hijos, paranoico. Y cuando le digan que el que lo va a reemplazar es David, no, hijos, lo va a buscar por todos los lados para matarlo. Eso es lo que hace el demonio en nosotros. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, hijos. Por eso hay que seguir perseverando, por estar siempre en estado de gracia, cerca del Señor. Entonces, hijos, pero es que ese texto bíblico tiene una lección, hijos, una hermosura, una hermosura. Los amalecitas asediaban Israel y tenían unas costumbres muy malsanas, de mal comportamiento, de mala sociedad. Y entonces el Señor le dice al rey Saúl: vaya y acabe con ellos y no deje nada. Vaya y acabe con ellos, no se preocupe, yo le doy la victoria, pero no deje absolutamente nada. Y entonces el rey Saúl se fue con su ejército y acabó con los amalecitas. Pero ante la fortuna que ellos tenían, ahí mismo se tiró allá y abrazó la fortuna, el oro, las vasijas de oro, de plata, hijos, las mejores tierras, con una excusa:
con esto le vamos a rendir un mayor culto a Dios. Y eso fue lo que enardeció el corazón de Dios contra el rey Saúl. Y lo dice el mismo texto. Este texto es maravilloso, lo dice claramente, el mismo texto lo explica. Le complace al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz. ¿Qué le dijo Dios? Vaya y acabe con ellos y no deje nada de lo de ellos, no coja nada de lo que ellos tienen, porque todo eso viene contaminado, porque todo eso le sirvió al demonio, porque todo eso ellos lo utilizaron para los altosanos, para rendir culto a los Baales. No me vaya a coger nada de eso. Dios es imperativo, hijos. Pues el rey acabó con ellos, y cuando vio todo ese oro y toda esa plata, le abrieron los ojos y desvió su corazón por toda esa riqueza. Y dijo, no, de aquí cojo para mí, y de aquí le voy a rendir un culto y una oblación, y voy a hacer unos sacrificios. No me maten estos animales, esto va a ser para el Señor. Eso no fue lo que le dijo el Señor. No es eso. Hijos, ese comportamiento, ¿de quién es? ¿De quién? De nosotros, el comportamiento es de nosotros. El Señor nos dice, váyase por acá, y no, por ahí no, yo me quiero ir por aquí. ¿Y por qué tiene que ser por ahí? Porque el Señor te está diciendo por medio de tu papá, tu mamá, a lo mejor tu hijo más espiritual, a lo mejor el amigo más espiritual, te está guiando. No se vaya por allá, váyase por acá. Y yo tengo que hacer pues todo lo que todo el mundo me diga. Yo me voy por aquí, váyase entonces, no hay problema. Y ahí es donde nos damos duro en la vida. Entonces, hijos, este texto maravilloso nos enseña que primero es la obediencia y después el sacrificio. El Señor no le estaba pidiendo sacrificios a Saúl, no se los estaba pidiendo, porque hasta ese momento se había portado bien, y el sacrificio es para reparar un mal comportamiento mío. El sacrificio es para reparar un mal comportamiento mío. Yo vengo y hago sacrificio y hago ayuno cuando le he faltado al Señor, o por agradar al Señor, o por ofrecerle, por la reparación, por la misericordia, por el perdón de los pecados míos, los de mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia, el pueblo, los gobernantes. Eso es. Pero el sacrificio, hijos, es para reparar y agradar a Dios. La obediencia es para permanecer en comunión. Ojalá los servidores les remitan esta homilía, la coloquen en el grupo de servidores. Dios mío, es que nos cuesta mucho, hijos, nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Hijos, se los he dicho 1000 veces acá. Si nosotros hacemos caso, no nos equivocamos y Dios nos va a regalar toda su bendición. El que da la orden es el que se equivoca. Y si Dios te da la orden, por medio del que sea, cúmplala. Se los he dicho, hijos. Si su papá o su mamá sufren de síndrome de Down, y le dice esa personita con síndrome de Down, haga esto, usted lo hace y usted se santifica, porque es Dios el que está dando la orden.
por medio de esa cabeza que puso delante suyo. Una hermosura, hijos. El papá, la mamá pueden ser lo que sea, pero si un día a ese ser humano que se ha equivocado, que la ha embarrado, que ha hecho lo que sea, tú le obedeces, te santificas, y Dios te va a llevar por el buen camino, porque estás siendo obediente. Hijos, nos dice el texto bíblico, ¿le gusta más al Señor los sacrificios o que obedezcas? Que obedezcamos, hijos, que obedezcamos. Y nadie obedece. Ya se los he dicho mucho. Hijos, se los he dicho hasta la saciedad. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Hasta el Papa. No más. No más. Y la gracia de Dios se derrama por ese canal de la gracia y de la obediencia. Del Padre al Hijo, por medio del Espíritu Santo, del Hijo al Santo Padre, del Santo Padre a los obispos, de los obispos a los sacerdotes, del sacerdote al padre de familia, del padre de familia a la madre de familia, de la madre de familia al hijo mayor, del hijo mayor al que le sigue, y así sucesivamente. Díganme, ¿quién hace caso? Díganme, ¿quién hace caso? ¿De qué se quejaba el Papa Benedicto XVI? De esas corrientes que habían en el Vaticano y de que habían obispos y habían sacerdotes que no querían hacer caso. No hacemos caso, hijos. Nos cuesta hacer caso, bajar la cabeza, decir sí señora, no señor. Sí señor, no señora. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho. Y hoy, este maravilloso texto bíblico nos recuerda: a Dios no le importan tus sacrificios, tus esfuerzos, todo lo que le quieras ofrecer para tratar de seducirlo, si no eres obediente. Y punto. Y ya. Y eso lo ratifica el Salmo. El Salmo es una hermosura. Lo ratifica el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que me obedece, le haré ver la salvación. Al que me obedece, el buen camino, ¿quién lo sigue? El obediente. El buen camino lo sigue el que ha entendido que Dios lo es todo para su vida y lo escucha en todas las autoridades, en todas. Ese verá la salvación. Así de sencillo. Y el texto bíblico del Evangelio, hijos, es muy bonito. Es muy bonito. Es una lucha entre el primer testamento y el segundo testamento, entre los escribas y fariseos y Antiguo Testamento, Primer Testamento, y el Señor Jesús, que es el Nuevo Testamento. O sea, entre la ley y el amor. Es una lucha entre la ley y el amor, cuando no hay necesidad, porque el Señor Jesús precisamente había venido para dar plenitud. Entonces le hacen una crítica: mira, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y los tuyos, ¿por qué no? Y él es enfático y les dice: porque cuando uno está con el novio, uno no tiene por qué ayunar, no tiene por qué ayunar, porque estamos con el novio. Y es una realidad. ¿Cuándo ayunamos? Cuando tenemos que reparar el daño que hemos hecho. Cuando nosotros, hijos, cuando nosotros permanecemos en la gracia de Dios, estamos con el novio. Cuando nosotros le fallamos al Señor con el maldito pecado, no estamos ya con el novio.
El texto bíblico dice, llegará un día en que les arrebaten el novio. Llegará un día en que Satanás nos tire al piso y nos quita el novio. Ese día habrá que ayunar. Ese día habrá que ayunar. Entonces, hijos, este texto bíblico nos quiere recordar en las palabras del Señor Jesús y en las analogías que hace con el remiendo nuevo y con el vino nuevo, que es como termina el texto bíblico. ¿Quién es el vino nuevo? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el vino nuevo. Con la con la manifestación pública del inicio de su vida social y pública, el Señor Jesús convirtió el agua en vino y lo dio a beber, y todos quedaron admirados. ¿Ese vino de dónde venía? De la esencia maravillosa del Señor Jesús, de su ser, que obra el milagro en ti y en mí. Y ese vino es el mejor vino. Pero para uno almacenar ese vino, uno necesita transformar este odre, este remiendo, yo necesito transformarlo en algo nuevo para que pueda almacenar todo ese amor de Cristo Jesús que hará que cualquier odre se reviente. Y lo que Dios quiere es que no se desperdicie nada, nada de su vino. Pues hijos, el Señor Jesús nos recuerda ahí que Él hace las cosas nuevas cada día, que con Él llega la novedad. En esta tierra no hay nada novedoso, queridos hermanos. Lo único novedoso para el ser humano es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo único novedoso es Cristo Jesús. Y en adelante, hijos, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir con el odre limpio para almacenar todos los días el amor, la gracia y la bendición de Dios en la Santa Eucaristía. Eso es lo que tenemos que hacer. Después, queridos hermanos, de recordar que es más valiosa para Dios la obediencia que cualquier sacrificio, y que debemos de vivir preparados todos los días para recibir el vino nuevo, no nos queda otra, hijos, de venir todos los días a nuestra más especial acción de gracias, la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.